La conferencia, como ya saben, se titula Patronazgo femenino en los inicios del 500 de Valladolid. A propósito de esa tabla que está ahí colgada, recientemente colgada, pero la tabla ha estado aquí durante muchos siglos. Yo la verdad es que, como siempre que pasaba por aquí, hasta hace muy pocos años, pues pasaba y estaba cerrado, conocía una foto en blanco y negro, luego alguna foto en color, pero que bueno, estaba ahí en una capillita que ahora les voy a enseñar cómo estaba. Hay varios temas, digamos que la percha de lo que vamos a hablar, el motivo es la tabla. Sí que me gustaría utilizar eso como excusa para hablar de otras cosas. Que voy a utilizar esta idea de, bueno, tenemos esta tabla maravillosa. Quizá no se lo parezca desde el punto de vista estético, pero cuando sepan la historia seguro que van a pensar igual que yo. Bien, decía que quiero hablar un poco del Valladolid de hacia 1500, que es cuando se hace la tabla. Quiero hablar de para qué se hacían este tipo de pinturas y quiero hablar también, bueno, pues de lo que da nombre a la conferencia, ¿no? Del patronazgo femenino, ¿no? ¿Por qué esencialmente femenino? Aunque, por supuesto, también había patronos, es decir, aquellos que encargan las obras de arte, que eran masculinos. Pero, bueno, el patronazgo femenino se puede decir, generalizando mucho, por supuesto, que tiene unas características especiales. Bueno, quería hablar, en primer lugar, lo articulado, voy a ir de lo más general a lo más concreto. Entonces, terminaremos hablando de la tabla, pero voy a empezar hablando pues, de Valladolid hacia 1500, ¿no? Porque todos hemos estudiado que es una época importantísima, el siglo de oro, el siglo XVI, estamos en época de los Reyes Católicos, para que nos situemos, estamos al final, en realidad, del periodo de los Reyes Católicos, porque la reina Isabel, la reina Isabel la Católica, muere en 1504, que es justo cuando más o menos se debe encargar esta tabla. Como seguro que saben, no había ninguna capital fija, sino que la corte iba itinerante de un lugar a otro. Y uno de esos lugares preferidos en este periodo era Valladolid. Valladolid además tiene unas circunstancias que no tienen otras capitales importantes en Castilla. Había bastantes ciudades importantes, pero Valladolid era una ciudad muy viva, no solo porque tenía muchos mercados, sino porque además tenía la corte de la Chancillería. La Chancillería, que todo nos suena, que nos suena como archivo, pero era un tribunal de apelaciones. Y era de toda la corona de Castilla, es decir, prácticamente más de la mitad de la actual península. Es decir, si alguien hacía tenía un juicio y no salía como él quería y quería apelar para encontrar otra sentencia, como se hace ahora, venía al Tribunal de Chancillería. Me detengo en esto porque luego vamos a ver que esto es importante en relación con el patronazgo de esta obra. Tenía eso, tenía una universidad, la universidad que todavía tenemos, una universidad fundada, una de las primeras de España, una de las primeras de Europa también, fundada en la Edad Media. Entonces tenía un ambiente, como digo, pues era una ciudad que crecía y, por tanto, siempre que hay una ciudad que crece, que hay funcionarios, los jueces, los abogados, los profesores universitarios, vamos, que prácticamente menos la FASA, prácticamente lo tenía una composición social parecida. Y también tenía la corte. La corte también atraía a la nobleza. Muy cerca de donde estamos. La zona donde vivía la nobleza, seguro que tienen localizado el Palacio de Fabionelli, pues es de los pocos que ha sobrevivido, aunque es un poquito posterior a la época de la que hablamos ahora, pero toda esa zona en torno a la Plaza de las Brígidas, el Licenciado Butrón, donde está ahora lo de Delibes, toda esa zona era la zona palaciega, en torno a la plaza de San Pablo, por tanto no estamos tan lejos. De hecho, donde está el Teatro Calderón, seguro que muchos de ustedes lo saben, es donde estaba el Palacio del Almirante de Castilla, uno de los nobles, desde luego, más importante. Por tanto, tenemos una ciudad populosa, grande, con muchos palacios, y esto es importante para nuestro asunto, porque esos palacios, habitados por nobles, tenían, vamos a llamarlo, necesidades suntuarias. No solo tenían necesidades de joyas, vestidos, carruajes, sino también de obras de arte. Voy a seguir avanzando.
Bueno, esto es para que veamos algún edificio que nos suena todo, pero podamos, como tenemos muy poco de esta época, es una época que todos hemos estudiado por lo que decía antes, el siglo de oro, un momento grandioso para España, para Valladolid, para Castilla, pero luego cuando nosotros paseamos por nuestra ciudad apenas quedan cosas. Entonces, para contextualizarlo, esto es un poquito anterior, es de los años 80, 90 del siglo XV, o sea, 10, 15 años antes de la obra que vamos a ver, lo conocemos todos, lo llamamos Palacio de Santa Cruz, pero era un colegio para colegiales. Aquí por deseo del cardenal Mendoza, se quedaban aquellas personas que querían estudiar en la universidad, pero que no tenían dinero. Es decir, es un colegio, lo que llamamos hoy un colegio mayor. Esto que no me he resistido a poner, si ven la parte inferior de la imagen, lo están reconociendo. La universidad, esta fachada no existía, esto es del siglo XVIII, pero quería ponerles esto para que vieran el antiguo edificio gótico de la universidad, que esta parte, que es esta misma, se hace también ahora, a finales del siglo XV. Entonces tenemos esa zona universitaria, tenemos la zona de Chancillería. Tampoco me he resistido a ponerle esto para que, por lo que les decía, ¿no? Vamos paseando por lugares por los que pasamos continuamente y no nos damos cuenta. Esto también es un poquito anterior, es el patio que están reconociendo de las francesas, pues también es un patio de un convento fundado por dos señoras de la nobleza, de la familia Zúñiga, pues de la se llama Zúñiga, también de finales del siglo XV. Este es el entorno en el que nos tenemos que sumergir. Una vez que hemos dibujado ese panorama en Valladolid, voy a hablar de qué significa o para qué se usa el arte, más allá de la arquitectura, para qué se usa la escultura y lo que a mí me concierne, la pintura. Bueno, es pintura religiosa, pero no solo es una cuestión devocional, no solo es una cuestión de, bueno, yo tengo mucha devoción a la Virgen del Rosario, entonces voy a hacer un altar para la Virgen del Rosario en mi casa o en una iglesia. Es una cuestión también de prestigio. Estamos, como decía, hacia 1500 y en ese momento se ha desarrollado ya, se empieza a desarrollar algo que hoy estamos, los selfies son el estadio final del inicio del retrato. Hacia 1500 se está empezando a desarrollar el retrato. En el retrato tal y como lo entendemos hoy nosotros, que represente a la gente con sus atributos físicos, cómo es, pero esto es importante también, cómo es no solo físicamente, sino lo que le gusta. Entonces, las figuras, este tipo de figuras, lo estamos viendo aquí, estas son dos pinturas italianas, ¿de acuerdo? Estamos viendo aquí para luego contextualizarlo con la nuestra. Pues una virgen, esta es la Virgen de la Victoria, de Manteña, es una tabla también de hacia 1490. Tenemos aquí el donante que agradece a esta virgen haber ganado una batalla. Vemos lo mismo, el donante está de hacia 1470, Federico de Montefeltro, y con la Virgen en el centro. Es decir, es esta mezcla de sí, es un donante que está orando a la Virgen, le está agradeciendo algo o le está pidiendo algo, pero a la vez, bueno, pues hay prestigio. Es la idea de yo estoy aquí, además en esta época ya, la mayoría de las veces al mismo tamaño y en el mismo espacio que la Virgen, que esto nos puede parecer secundario, pero no lo es, porque en principio los donantes son de pequeño tamaño y aquí ya son, como la tabla que nos ocupa, lo veremos, del mismo tamaño y en el mismo espacio. Tablas anteriores a estas, bueno, pues la Virgen estaba, o el santo que fuera, en fondo dorado y que era como el espacio divino, para representar el espacio divino, y fuera de ese espacio se representaba al donante, como digo, de menor tamaño. Estos son ejemplos italianos soberbios, pero para que entendamos esa idea que yo quiero transmitirles de arte y devoción, o de prestigio y de devoción. Hacemos algo porque estamos muy agradecidos, pero a la vez también estamos hablando de nosotros mismos, no solo de nosotros mismos como individuos, sino como linaje. Esta es otra idea que es importante manejar. Uno, en estas sociedades, no es solamente alguien con unos rasgos físicos, con unos rasgos psicológicos, con una individualidad, sino que es muy importante esa idea de formar parte de una familia, de formar parte de un linaje. Sigo avanzando. Uy, me he pasado una. Bueno, vuelvo al ámbito vallisoletano.
Este es un poquito posterior de la época que estamos viendo, será como hacia 1520. Pero les voy a enseñar, tenemos esta idea, ¿no?, de ese Valladolid que crece, este tipo de obras de arte que en general las encargan pues, grandes señores, pero también las puede encargar alguna cofradía, bueno, o más modestas las puede encargar pues, la burguesía, ¿no? Pero bueno, esta, por ejemplo, ven que es la misma idea que veíamos antes en las tablas italianas. Una virgen en el centro. Esta la ha comprado el año pasado, yo creo que ha sido, el Museo de Escultura en una subasta, pero procedía de las Claras de la iglesia de Santa Clara, mejor dicho, de Valladolid. Está vinculada a la familia Boniseni, una familia importantísima pues, de los siglos XV y XVI. Salió hace como unos 100 años de Valladolid, perteneció a Zuloaga, bueno, está en el Castillo de Pedraza, no me quiero detener por ahí, pero bueno, para que vean que es la misma idea. Tenemos la Virgen, las Clarisas y aquí la familia Boniseni. Una tabla vallisoletana similar a la que aquí estudiamos. Por cierto, esta la verán como Virgen del Rosario. Es Virgen de la Rosa, que no es exactamente lo mismo, porque no hay ningún rosario por ninguna parte. Lo que hay es el niño ofreciendo una rosa. He vuelto hacia atrás. Esto, bueno, es un retablo que estaba en la capilla de Santa Ana de Nuestra Señora de la Antigua y ahora lo pueden ver en el Museo Diocesano. También les estoy enseñando obras que están en Valladolid. Tenemos que ir leyendo entre líneas, porque como digo, esta época todos la conocemos por los libros de historia, pero luego buscamos vestigios en nuestra ciudad y son puntos aquí que yo estoy tratando aquí de reunir. Bueno, como están viendo, los autores que pongo son todos maestros anónimos. Ese es el problema muchas veces con esta pintura, ¿no?, que no tenemos documentación o no la hemos encontrado todavía y no se lo podemos atribuir a alguien en concreto. Pero es más importante a veces saber para quién lo hizo ese pintor. Esta que me he vuelto a pasar, esta también es una obra que si no conocen, espero que sí, les recomiendo que la vayan a ver porque está en la iglesia de El Salvador. Cerca de la cabecera hay una gran capilla que desde fuera se ve. Bueno, pues esta se conserva más o menos igual. En este caso estamos hablando que un señor que era licenciado, hombre, licenciado no tenía el mismo sentido que tiene ahora, ¿no?, pero era un miembro también, un funcionario en definitiva. Y entonces, bueno, pues consigue suficiente, por tanto, burguesía, no nobleza, el suficiente dinero como para traerse este retablo de Flandes. La parte de abajo sí que es una parte española, pero bueno, la parte de arriba la importa desde Flandes. Son todas obras, como digo, en torno a la nuestra. Esta es la nuestra, que la vemos un poquito mal aquí, pero bueno, como la tenemos in situ, pues luego se acercan. Antes se ha mencionado, bueno, hace 10 años me pidieron en la Real Academia de la Purísima que diera una conferencia sobre pintura hispano-flamenca en Valladolid. La verdad es que es un tema del que no tenía mucha idea, porque me he dedicado a otras provincias de Castilla y León, pero no me había dedicado a Valladolid. Entonces, a partir de ahí es cuando empecé a recabar, pues como les digo, estos puntitos de aquí una pintura, aquí está otra, para tener una visión de conjunto. Y me encontré con esta pintura, además con un escudo diferente. Ese escudo que están viendo ahí es el escudo de la familia Mendoza. Entonces, bueno, en principio no pude ni ver la pintura, pero ya me llamó la atención porque la relacioné con estas obras que he ido pasando, que son de un pintor que se conoce como el Maestro de Manzanillo. Se conoce por esta obra. Esta obra está en Manzanillo, que es un pueblo cerca de Peñafiel. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí es un pintor muy singular, que está a medio camino entre lo hispano-flamenco y algún rasgo renacentista. Lo que tiene que ver con el Renacimiento, sobre todo, es que en muchas de sus obras, desde luego en esta, pues le interesa representar un espacio coherente, ¿no? Bastante bien representado, ¿no? Se cuida la perspectiva. Y como digo, bueno, pues no sabemos nada más de él, no podemos de momento unirle a ningún nombre ni apellido, pero sí que podemos vincularle a unas cuantas obras que tienen, como digo, un estilo inequívoco. Lo que quiero que se fijen, más allá de hablar del estilo, todas las obras, o casi todas que les voy a enseñar, hay donantes. Entonces, bueno, aunque para nosotros nos pueda parecer un pintor, hombre, no es como Piero de la Francesca que les enseñaba antes, o como Mantegna, desde luego, ¿no? Pero en vez de
entender la historia del arte solamente a través de los autores, es decir, bueno, solo estudiamos a Velázquez. No, vamos a estudiar a los patronos, porque al final el que decide cómo se hace una obra es el patrono. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer de la necesidad virtud, no tenemos el nombre y apellido de este señor, que además se llamaría pues, Juan Rodríguez, Pepe Rodríguez, tampoco nos iba a sacar de muchas dudas, pero sí que tenemos, en concreto en esta tabla, el nombre de los donantes. Entonces, bueno, ven esa idea de poner, en este caso en menor tamaño, porque esto significa que es una obra que ha encargado esta señora, aquí en concreto. Se ve fatal. Esto procede de la parroquia de San Esteban de Portillo y es un retablo impresionante que está ahí enfrente, que procede de San Esteban de Portillo y casi todo el retablo es del maestro de Portillo, otro maestro anónimo. Pero hay una tabla, esta que están viendo de la Visitación, que tiene el mismo estilo que el maestro de Manzanillo, por eso se la atribuimos. Esta, que está en Villarmentero, bueno, se ve fatal, pero para que vean aquí las donantes en este caso, muchas donantes femeninas, ahora hablaremos de eso. Esta está en Leningrado, a lo mejor ahora ya no, pero bueno, cuando yo he leído sobre ella, pues eso la pongo en blanco y negro, aquí un donante, ven que la estructura es la misma. Y estas están en el Lázaro Galdiano. Se supone que estos pueden ser los retratos de Isabel y de Fernando, de los Reyes Católicos. No, la verdad es que también hay mucha gana también por encontrar retratos de los Reyes Católicos en cualquier parte. Y esta es nuestra tabla. Entonces tenemos esa idea de un pintor del que no conocemos más, pero bueno, la cantidad de tablas, les he puesto unas cuantas, hay más, que tenemos en Valladolid y en los alrededores nos permiten ver que era un pintor que tenía una nutrida clientela y que a lo mejor esta clientela no era de muy alto standing, pero bueno, sí que tenía, hacía pues aquí un santo entierro, aquí un retablito y siempre, bueno, pues con la idea de esos donantes, eso seguro que quedaba por escrito y seguro que quedaba en el testamento, decir, bueno, quiero, normalmente los donantes lo que hacían es en el testamento decir, bueno, dejo este dinero para que se haga este retablo y quiero que este retablo haya esto, esto y esto y quiero que se coloque en tal sitio. Bueno, toda esta documentación, como digo, en este caso nos falta. Por tanto, ya hemos llegado, después de esta visión global, a la tabla que nos ocupa. Bien, como estamos viendo aquí, ahí, bueno, se ve un poco mal también, pero estos son los donantes, en este caso una mujer y un hombre, y ven aquí otra figurita que asoma. Una figurita misteriosa. Esta figura salió a la luz cuando esta tabla se restauró hace unos 5 años. Cuando yo de repente dije, bueno, voy a dedicar el artículo que os he mencionado antes, solicité ver la tabla y en ese momento se estaba restaurando, lo cual fue maravilloso porque, bueno, pues como digo, pudimos ver esa figura un tanto misterioso. De los otros dos, no hay, aquí, claro, entre que estaba sucia la tabla y estaba detrás de esa reja, no se veía nada, o sea que ha sido gracias a la reciente restauración. Esta es la figura a la que me refería. Claro, en los donantes está claro, es una hipótesis. Yo tengo una hipótesis que luego les contaré. El caso de los donantes principales pues es un matrimonio, eso lo tenemos claro. En esta zona de aquí está escrito el nombre de la donante, que se llama Catalina de Corral, y aquí está puesto el nombre del donante masculino, que es su marido, Rodrigo de Villandrando. Entonces, bueno, aquí aparece un escudo del que apenas se ve nada. Estos son los escudos. Este es el de la familia de los Corral y este es el de la familia de los Villandrando. Si se dan cuenta, tienen en común esta bordura de castillos. Y es que este matrimonio era familia lejana. Esto era bastante normal, porque claro, la oligarquía de Valladolid, es decir, los grandes poderes de Valladolid, solo se casaban con gente, bueno, como hacemos ahora, más o menos de su extracción social. Y ambos tenían en común, pese a que ella se apellidaba Corral y ella se apellidaba Villandrando, los dos tenían en común un ancestro muy famoso, que es el conde de Ribadeo. A todos nos suena, porque de hecho la calle está ahí al lado. El conde de Ribadeo era un soldado
de la época de Juan II, es decir, estamos hablando de mediados del siglo XV. O sea, ahora he dejado de momento esto, hemos ido más hacia el pasado, estamos hacia 1500 y ahora vamos a ir un momento para hablar de este ancestro, de estos dos donantes. Nos retrocedemos unos 50 años, 40 o 50 años, y nos vamos al tiempo de Juan II, del padre de Isabel la Católica, que es el que nombra primer conde de Ribadeo también a otro señor llamado Rodrigo de Villandrando, ¿de acuerdo? Entonces, este señor, además que tenía las casas también por aquí, pues era un señor muy, muy importante. Ese convento, el convento de la Merced, en una zona que ahora les pongo para que aclaren. ¿Saben dónde está el Instituto de la Merced? Entre la calle, y dónde está la calle Maldonado y la calle Don Sancho. Bueno, pues para que claro, donde están todo este enorme conjunto de edificios es esto. Esta es la parte trasera del Colegio San José. Bueno, pues aquí ese primer conde de Ribadeo, el de mediados del siglo XV, fundó un convento, ¿de acuerdo? Y fundó un convento que luego, bueno, pues se ha derribado, como tantos otros en Valladolid, a principios del siglo XX. La hipótesis es, porque podríamos decir, voy a ir aquí, está vestido como un caballero. No se distingue bien, pueden pensar que es el pelo, pero es un casco, va vestido como un caballero. Entonces podemos pensar, bueno, igual que las tablas que hemos visto, esas tablas italianas, podemos pensar, bueno, pues es un santo militar. Puede ser San Miguel, que a veces va con una armadura, puede ser San Jorge, pero normalmente, si es San Miguel o San Jorge o otro santo militar, no solo es que lleve una armadura, sino que lleva algún atributo que permita reconocerle. Por ejemplo, en el caso de San Miguel, pues lleva alas. Entonces dices, bueno, pues evidentemente es el arcángel. Y en el caso de San Jorge, pues suele ir acompañado pues, de la espada y el dragón. Aquí, en cambio, lo tenemos, como ven, medio oculto, como asomándose un poquito nada más y sin ningún atributo. Además, no tiene nimbo, con lo cual yo por eso considero que es una evocación que hacen los donantes de la tabla de este ancestro del que les acabo de decir, del primer conde de Ribadeo, que era el tío abuelo en segundo grado del marido de Catalina de Corral. Bueno, sigo avanzando. Tenemos ese misterio, desde mi punto de vista, resuelto, que aparece ahí, y ahora tenemos que pensar cómo llega esta tabla aquí. Me van a decir, fácil, esta es la iglesia del Rosario, pues una tabla dedicada al Rosario. La historia es muchísimo más enrevesada hasta llegar aquí. Empezamos porque esta señora, la donante, que les he dicho que se llama Catalina de Corral, tenemos, por suerte, su testamento. Es un testamento de 1504. Tenía 53 años. Sabemos por un pleito en el que declara en 1501 que tiene 50 años. Entonces, en 1503 ella ya está viuda. Recientemente viuda, porque en 1501 no se declara viuda y en 1503 se declara viuda. Esto es más importante de lo que parece. Bueno, total, que tenemos ese testamento que ella hace en 1504 y dice que, bueno, pues dona unas casas a otro, a este que le liberen de esclavo, bueno, una serie de mandas que hay en el testamento, pero lo importante es que dice que cede sus casas al hospital que ella ha fundado. Por tanto, sabemos fehacientemente que esta señora, Catalina de Corral, su padre había sido regidor, es decir, parte importante del ayuntamiento, su hermano también, es decir, formaba parte de esa oligarquía, de ese poder de Valladolid. Esta señora tiene unas rentas y cuando muere sin hijos, decide que esas rentas y sus casas se las va a dejar a un hospital que ella ha fundado. Aquí tengo que hacer dos aclaraciones. La primera, cuando tenemos hospital en este mundo no significa que es un lugar donde alguien se va a curar, sino a veces es simplemente para hospedar a gente que tiene pocos recursos, a pobres, a huérfanos, a viudas, pobres, y este es el tipo de hospital. Eso en primer lugar. En segundo lugar, son hospitales pequeñitos. De hecho, ella especifica que deja un hospital con 8 camas. No nos imaginemos grandes cosas. Y en tercer lugar, nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿y quién atiende ese hospital? Pues los hospitales, ese tipo de hospitales que está lleno, como digo, pues hasta el siglo XVIII, que se centraliza un poco más,
Ese es el modo es la beneficencia de esta manera. Pues a veces son conventos que se dedican a esto y a veces son pequeñas cofradías. ¿De acuerdo? Hay cofradías que se fundan y que tienen, aparte de reunirse, a rezar, a comer también, se reúnen también o tienen esta parte asistencial, tienen estos deberes con la gente más desfavorecida de la sociedad. En definitiva, doña Catalina de Corral funda un hospital y, claro, ese hospital no se entiende si no va unido a una cofradía, porque esa cofradía es la que va a asistir a esa gente. Especifica más todavía, 8 camas para viudas pobres que vengan a Chancillería a defender sus pleitos. Claro, eres viuda, has perdido un pleito o has ganado pero han apelado y tienes que venir desde Zamora a Chancillería a declarar por lo que sea. ¿Cómo te mantienes? Bueno, pues doña Catalina dice, bueno, pues las que no tengan recursos, viudas pobres, tienen este lugar para alojarse. Y claro, es que el asunto de la viudedad en las mujeres, bueno, esto también da para un tema, pero sí que necesito aclarar algo. Muchas de estas mujeres que hemos visto que fundan cosas o que encargan una pintura, lo hacen cuando son viudas. Lo hacen cuando son viudas porque pueden disponer de dinero. Cuando una se casa, su padre, su familia, entrega la dote, pero la dote se la entrega al marido. La dote es de la mujer, pero por supuesto la maneja el marido. De hecho, hay muchas que luego se quejan y muchos de los pleitos son por eso, porque los hijos no devuelven la dote. La dote, digamos que es su pensión. No había pensiones. Entonces, claro, por eso es fundamental. Tu familia de la que provienes ha dado un dinero, ese dinero ha muerto tu marido y tú ahora puedes disponer de él. Por tanto, dispones fundando un hospital, haciendo una capilla. Por eso decía que era importante el estado de la viudedad, pero también hay muchas que, como no pueden trabajar, en la mayoría de las capas sociales está muy mal visto. Que trabajen, las mujeres no pueden trabajar. No solo es que esté muy mal visto, sino que nadie les daría trabajo. Además, no saben hacer nada. Las que son de una determinada clase social no puedes trabajar con las manos. Con lo cual, hay muchas viudas pobres que se encuentran en ese tipo de circunstancias. Bueno, cierro paréntesis, pero creo que era importante que entendiéramos esta parte de hospital, cofradía y la fineza, me atrevería a decir, de esta mujer de tener en cuenta a estas personas desfavorecidas. Ella también tuvo algún pleito por la dote, pero bueno, sabemos que tenía dinero y tenía distintas rentas. Bueno, ahora me interesa que veamos, porque la tabla que vemos aquí, y que estuvo ahí hasta hace nada, no proviene de aquí. Nos volvemos a situar. Plaza de San Pablo, Iglesia de San Pablo, Capitanía o Palacio Real. Capitanía o Palacio Real no existía, pero aquí había un palacio. En la parte trasera está la Plaza de las Brígidas. Me están siguiendo, ¿verdad? Bueno, pues en esta zona, en esta calle, que ahora se llama la calle San Diego, porque hubo un convento aquí llamado San Diego, más o menos en esta zona es donde vivía Catalina. Les he dicho que esta zona es donde vivía la gente, bueno, con posibles, ¿no? Y las casas que ella dona para el hospital están aquí. Esto dura poco, porque luego esto está ocupado más adelante en el tiempo. Aquí estamos, recuerden, hacia 1504, pero hacia 1530 la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, pasa mucho tiempo. Ya saben que su marido estaba por aquí y por allá, en Europa constantemente, y ella muchas veces estaba en Valladolid y estaba aquí. Y ella quiere una capilla para orar. Entonces, en principio, utiliza la capilla de este hospital, porque hay otra cosa que se me ha olvidado aclarar. Los hospitales, por mucho que los funde una laica, siempre tienen una parte piadosa y religiosa. Todo hospital tiene su capilla. Y seguramente esta tabla que vemos aquí era la tabla principal de esa capilla. Todo muy modesto. Un hospital que tiene 8 camas no puede tener una capilla como esta, desde luego. Sería una cosa muy modesta y ella tenía seguramente esa pintura. Pero como digo, bueno, ha pasado el tiempo, Catalina ha muerto a principios del siglo XVI, aquí sigue su hospital, un par de décadas, pero
Seguro que hubo cambios, porque claro, no es lo mismo servir de iglesita pequeña para esa cofradía que servir de iglesia para la emperatriz. Seguimos andando en el tiempo porque esto todavía se complica más. Este es el hospital del que hablaba. Esta es la calle de la Cuadra, que es la calle Conde de Ribadeo, y de aquí a aquí nos llevamos a la Plaza del Rosarillo, ¿de acuerdo? Aquí existía también otra cofradía distinta, con otro hospital, en este caso dedicado a los mendigos, aquí, en esta zona de aquí, que es el que tenía esta fachada, que ahora vemos ahí enfrente, ¿de acuerdo? Pero esta fachada miraba hacia la Plaza del Rosarillo. Bueno, seguimos andando en el tiempo y muchas veces sucedía que, como eran muy pequeñas estos hospitales, se unían, se fusionaban. Y entonces estos dos hospitales, el del Rosario, fundado por Catalina, y el de San Cosme y San Damián, se unen, ¿de acuerdo? Esto ocurre 100 años después, más o menos, de la muerte de Catalina, hacia 1602. Es entonces cuando se hace esta iglesia. Entonces, en el documento de unión se dice explícitamente que los bienes de la cofradía del Rosario pasarán a ser parte y a estar en la cofradía, ahora se llama de San Cosme y de San Damián, bueno, se llamaba en el 17, de San Cosme, de San Damián y del Rosario. Ya sé que la foto es malísima, ahora cuando salgan seguro que se van a fijar enfrente y verán que los nichos están vacíos, pero los nichos estaban en el centro la Virgen del Rosario y a los lados San Cosme y San Damián, fruto, como digo, de esa unión. Esa es la razón por la que, aunque no tenemos un inventario en el que venga punto por punto cada una de las pinturas o cada una de las cosas que tenían, pues es evidente que A, tenemos una tabla dedicada a la Virgen del Rosario, B, por la fundadora de la cofradía y del Hospital de la Virgen del Rosario, que lo tenía muy cerca de aquí, y de repente aparece aquí, después de la unión, pues es evidente que, bueno, es fácil de llegar a esta conclusión. Bueno, yo les sigo poniendo fotos para que se sitúen. La iglesia de la Antigua, el Teatro Calderón, nosotros estamos aquí. Este es el Teatro Calderón, que como os decía antes es el Palacio del Almirante, era el Palacio del Almirante, y aquí mirando a la plaza, bueno, se la conoce como la del Rosarillo, pero ahora es en principio del Rosarillo y de San Cosme y San Damián. Tienen que elegir, porque dicen, bueno, nosotros cuidamos mendigos y nosotros atendemos a viudas. Mala mezcla. Entonces, por un tiempo se deciden a continuar con esa labor, que era lo que quería doña Catalina de Corral, de atender a viudas. La iglesia de Rosario, donde estamos, y donde estaba el hospital. Bien, voy a terminar ya. Quería hablar de la advocación de la tabla. ¿Por qué sabemos que está dedicada al Rosario? Me dices, bueno, vamos a ver, una señora que tiene un hospital dedicado al Rosario, tiene que estar dedicada al Rosario, pero tiene que haber un modo en el que esto se plasme desde el punto de vista visual. Lamento de nuevo no tener buena foto. A ver. Estos son los pies de Catalina. No lo ven muy bien, tienen que confiar en mí. Esto es una rosa. Este es su marido. Le sale una rosa de la boca. Este es el niño. Ahí está a medio camino entre la rosa y el clavel, en realidad. Esto no bastaría, porque entonces pasaría como con la tabla que les enseñaba antes de los Boniseni. Sería la Virgen de la Rosa. Por cierto, Catalina no es su marido. Catalina lleva libros debajo. Les decía que aunque los rostros, francamente, lo comparamos con la pintura italiana o flamenca contemporánea, bueno, no se le daba muy bien al maestro de Manzanillo esto del retrato, pero hombre, estaba empezando. Este señor empieza lo hispano-flamenco y va hacia el retrato. Sí, en cambio, les decía que también se aspira a un retrato de cómo es uno. Lo seguimos haciendo, ¿no? Cuando nos hacemos una foto, pues preferimos a lo mejor salir al lado de algo
pues, de un libro o de lo que hemos cocinado, pues no con la fregona en la mano, ¿no? Seguimos haciendo eso. Esa idea de elegir los atributos que dibujen una imagen de nosotros. La obra la ha encargado ella. Ella es la que elige ponerse ahí con unos libros y con la rosa. ¿Dónde está el rosario? Porque si se llama la Virgen del Rosario, les enseño esta. Esta es un sepulcro de María de Molina, que a lo mejor no conocen, que está en el Monasterio de las Huelgas, hecho bastante después de su muerte, y fíjense lo que llama María de Molina, la reina, lleva ahí un rosario. María de Molina es una reina del siglo XIV, aunque el sepulcro sea del siglo XV. La devoción al rosario es una devoción de la Edad Media muy propagada por el fundador de los dominicos, por Santo Domingo. Pero había decaído un poco y a finales del siglo XV, digamos que revive, florece. Y es cuando se articula el rezo del rosario tal como lo tenemos hoy, sin los añadidos de Juan Pablo II, ¿no? Los 5 misterios gozosos, los 5 misterios de dolor y los 5 misterios de gloria. Gracias. Y seguro que lo sabe usted mejor que yo y ustedes mejor que yo, pues se reza un misterio con un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, otro Padre Nuestro, 10 Ave Marías, ¿no? Ese modo de articularlo es algo que se hace a finales del siglo XV. La fiesta del Rosario, como tal, todavía no existe. La fiesta del Rosario, recuerden que estamos hacia 1504, se instituye por el Papa Pío V en 1571 por la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto se celebró el 7 de octubre de 1571 y el Papa dijo que todos los fieles rezaron el rosario y como todos los fieles rezaron el rosario, pues se ganó la batalla de Lepanto y entonces se instituyó. Pero aquí estamos casi 70 años antes, de manera que, bueno, había como digo, desde finales del 15 había crecido esa devoción, empezaban muchas cofradías del rosario, pero esto era bastante pionero. O sea, había unos 20-25 años que habían empezado a surgir, sobre todo en Alemania y en Italia, y esta de Valladolid también es de las primeras, ¿no? Porque era algo como muy, muy moderno. Pero volvemos a cómo se reza el rosario. Y yo pensaba, digo, claro, no todo el mundo tendría un rosario. Lo tenemos aquí. Rojo, Padre Nuestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ave Marías. Rojo, Padre Nuestro. Si cuentan los rojos, que ya sé que son negros, están teniendo mucha fe en mí, 1, 2, por arriba hay otro, 3, 4 y 5. Es decir, el marco de la obra es 5 misterios. Entonces se reza 3 veces o 4, ya si estamos en época después de Juan Pablo II. Lo he destacado aquí porque dices, bueno, parecen bolas, pero son como flores aplanadas, ¿no? Como si metemos una rosa en un libro. Y además entre ellas hay hojitas que parecen más bien plumitas. Por tanto, está claro que la obra, como os digo, no solamente tiene que ver con, bueno, voy a estar yo aquí, voy a aparecer, y es verdad, 522 años después seguimos hablando de ella. Para eso hacían las obras de arte, para perdurar en el tiempo, pero también tenía un sentido práctico y, bueno, ha perdurado y para mí ha sido, por tanto, creo que es un buen modo de cerrar, no sin antes, aunque no suele ser lo propio en un ambiente académico, pero como estoy en un ambiente relajado, pues sí que me voy a permitir hacer una dedicatoria de esta charla, que espero que les haya gustado, a todas las mujeres que suelen ser, no digo que sean las únicas, pero suelen ser las que se dedican a estas tareas de cuidado, incluso hoy en día. Muchas gracias por su atención.